Reportero, tú tienes como muy claro los temas que hay. Yo sé cuándo mandan las cartas, ¿no?, a Europa para solicitar a los futbolistas y a veces me llega la información solita. Para un reportero, la nota más difícil es la de un técnico, cuando no hay técnico, ¿no? Cuando van a correr un técnico o cuando va a llegar un técnico. Gané la nota de que venía el Tata Martino, ¿no? Y esa creo que me dio para arriba, ¿no?, en mi carrera. Después gané que venía Jaime Lozano y después gané que venía Javier Aguirre y además que venía Rafa Márquez como auxiliar. Entonces estoy donde estoy gracias a que muchas veces mis jefes me buscaron para solucionar un problema que tenían y yo siempre les decía que sí. Me atrevería a decir que el decir que sí me alejó mucho de cosas que me gustan, ¿no? Pero me acercó a lo que siempre soñé. Bienvenidos al podcast de Nachito Conecta. De verdad, quiero agradecer a mi querido amigo Gibran Araige, que ahora está del otro lado porque él es el experto. Él es el que ahora sí siempre hace la nota importante. Pero muchas gracias por el tiempo que puedas estar aquí, mi querido Gibran. Y de verdad te agradezco que seas el padrino de la tercera temporada iniciando contigo. Nachito, muchas gracias por invitarme. Ya teníamos pendiente esta entrevista, esta plática, así que bueno, por fin se nos hizo. Agradecerte también a ti la visita aquí en Ciudad de México, así que pues con muchas ganas y qué mejor que sea el que da la patadita, ¿no?, de esta tercera temporada. Esperemos que sea todo un éxito para ti. No, muchas gracias. Hay todo un crack aquí ahora sí que en televisión, en periodismo, todo, el fregón aquí está, ahora sí. Bueno, ahí vamos, poco a poco, ahí vamos creciendo, estamos haciendo una buena carrera, ¿no? Yo siempre digo que es con paciencia, prudencia y perseverancia, y ahí vamos en ese camino, y la verdad contento de lo que he logrado hasta ahora, ¿no? Esperemos que sea una larga carrera. No, vamos a, fíjate, así que, como decimos, a darle con todo. ¿Qué es para ti, Gibran, qué es estar hoy en día en los medios? Digo, tu trayectoria ya que vienes acarreando, pero ¿qué es estar en los medios y que realmente para ti funge como el gusto de estar aquí en algo también de deportes, fútbol y todo? Mira, Nacho, yo honestamente me tardé en creérmela, Me tardé en creérmela porque era lo que soñé toda mi vida. Lo soñé desde que era un niño, ¿no? Y lo tengo clarísimo, ¿no? Mientras muchos a lo mejor soñaban con este tema de ser futbolistas, yo no, yo soñaba con salir en la televisión y yo admiraba a todos los reporteros, ¿no?, que veía en pantalla. Crecí viendo todos los programas de deportes, me sabía absolutamente todos los futbolistas. A mi papá le impresionaba, ¿no?, la manera en la que me sabía cuántos puntos necesitaba cada equipo para poder clasificar. Toda mi vida estuvo como rodeada de investigar el fútbol, ¿no? Incluso de niño teníamos una cancha de fútbol detrás de casa de mis papás. Y yo me acuerdo que hacía torneos, y yo jugando solo, y hacía torneos y elaboraba sorteos, ¿no? Hacía 32 nombres de países y metía ahí en una tómbola los nombres y los iba sacando. Y yo iba fingiendo que estaba en un programa de televisión. Entonces, cuando jugaba videojuegos, los jugaba sin escuchar los comentarios y yo comentaba el partido. Entonces, creo que toda la vida de alguna manera me fui preparando sin saber, ¿no? A veces ponía una cámara de video que tenía mi papá, precisamente así donde se veía toda la cancha, y me grababa jugando fútbol y después iba y la conectaba a la televisión y me veía y comentaba yo. Entonces, de verdad, ahora que estoy de este lado y que cumplí este sueño, pues me doy cuenta que me fui preparando toda mi vida, ¿no? Por supuesto, después ya con la escuela, ¿no?, estudiando comunicación y poco a poco empecé a crecer en el medio. Y hoy, honestamente, y te decía que hace tiempo me costó trabajo creérmela, hoy sí ya me la creo. Hoy estoy convencido de que estoy en el lugar que siempre quise estar y me gusta lo que hago. De verdad, vivo mi sueño, ¿no?, hecho realidad. Y me gusta ser el reportero de Televisa, de la selección mexicana, de América. El poder, pues, compartir con tanta gente esta experiencia, pues para mí es un sueño hecho de realidad. Y fíjate que, digo, aparte que dice que juega fútbol, juega muy bien. Por ahí me dijo un pajarito que juega también Gibran muy bien, que tiene calidad. La edad afecta, pero todavía nos defendemos. Tuve buena época. Si hubiera querido y hubiera tenido disciplina, quizá hubiera podido pelear por llegar ahí un poquito más
arriba, no sé si para ser profesional, pero no, soy muy, muy flojo para entrenar. Yo a mí ponme a jugar y nada más. Fíjate, tocando el tema en ese, creo que en general, digo, también para el periodismo, los que quieren ser periodistas hoy en día y que ven pues, un Gibran que está atrás de la selección y de la América y que viaja y todo eso, dicen, yo también quiero, los chavos también. El podcast así, como te digo, lo inicié por a veces la intención y decirle a los jóvenes que quieren imitar a Gibran o a algún futbolista o a algún otro comentarista, saber qué tanto debes de pasar para poder llegar hoy en día donde tú estás y lo que te falta obviamente de carrera, pero qué tanto debes de pasar también en cuestión de temas de disciplina, ¿no? Y constancia. Sí, es diferente, no es una disciplina física, ¿no? Pero es otro tipo de disciplina, ¿no? Y me gusta mucho lo que haces con tu podcast porque como bien lo dice, ¿no? Nachito Conecta es esto, conectar con la gente, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, y hay niños que se me han acercado, jóvenes, y que me preguntan, y yo a través de las redes sociales trato de ayudarles, de darles algún consejo, ¿no? Y creo que al final para eso son las redes sociales, para conectar. Eso es súper importante. Después, hablando de la disciplina que he tenido, a ver, te dije una frase que he llevado conmigo durante estos 16 años de carrera: paciencia, prudencia y perseverancia. Para mí, la clave de mi éxito. No sé si sea para todos, pero normalmente esta carrera es muy complicada, Nacho. Hay que decirlo como es. Yo recuerdo incluso en la escuela cuando yo decía, mi sueño es ser reportero y estar en la televisión, pues algunos maestros te decían, pues te equivocaste de carrera, ¿no? O sea, no es por aquí. Y quizá ellos no en un mal sentido, sino tratando de abrirme los ojos de lo complicado que es. Al final, por una u otra razón, el camino se me empezó a acomodar, se empezaron a abrir puertas. Y después, creo que la clave es, y lo he dicho siempre, después de abrir la primera puerta, ahí es donde empiezas a hacer tu nombre, ¿no? Y que se empieza a notar, en este caso, en el mío, quién es Gibran Araige. Ahí viene la paciencia, ¿no? Porque uno entra a los medios y, bueno, de inmediato quieres aparecer a cuadro, claro. Y empezar a hablar y ser el protagonista, ¿no? Del canal. Yo, en mi caso, bueno, empecé en un periódico, ¿no? En Guadalajara, con un sueldo, pues, bastante pequeño, ¿no? Y al final de cuentas eso también, pues, te puede llegar a afectar en cierto momento. Sí, te limita, ¿no? También. Yo veía a mis amigos de mi edad, ¿no? Con sus primeros empleos y ganando el doble que yo, ¿no? Pero bueno, yo estaba en lo que había soñado y entonces hay que tener paciencia porque a lo mejor es un camino largo, ¿no? Es un camino en el cual tienes que ir construyendo tu nombre, no es tan fácil. Todo mundo quiere ser reportero, todo mundo quiere trabajar en los medios de comunicación, ¿no? Es llamativo el acercarse al futbolista, al ir a los partidos gratis, entonces, por eso paciencia, porque es una carrera larga, no es de velocidad, es de resistencia. Después, la prudencia es porque hay muchas injusticias. De verdad es una carrera en la que, pues, el primo del dueño quiere ser reportero y de la noche a la mañana lo pone encima de ti, ¿no? O resulta, y me pasó una vez, voy a contar esta historia que me pasó en Récord, ya estando en México. A mí me traen a México para ser el reportero de selección mexicana. Estaba cubriendo selección. En aquel tiempo la selección no estaba nada bien. Fue cuando, pues, tuvo que pasar por el repechaje contra Nueva Zelanda. Claro que sí. Bien. Y los jefes, los coordinadores de Récord, me habían elegido a mí para ir a Nueva Zelanda a hacer esa cobertura, ¿no? Bueno, pues al jefe, al mero de Récord, se le ocurrió, pues, querer ir a Nueva Zelanda él, porque dice la leyenda urbana por ahí que era fan del Señor de los Anillos, y bueno, ya ves que allá se filmó parte del Señor de los Anillos, pues aprovechó que había viaje a Nueva Zelanda y con la mano en la cintura, si eres el jefe, pues quitas al reportero. Bueno, ahí en ese momento a lo mejor yo quise haber explotado y mandar a la fregada todo. Tampoco digo que estuvo mal el jefe, pues sí, por algo es el jefe, claro, ¿no? Claro. Por algo es el jefe y tiene la oportunidad de decidir. Pero hay injusticias, ¿no? Y de repente tienes que ser prudente, porque en un arranque, ¿no? Con las tripas, mandas todo a volar y dejaste todo lo que has construido. Al tiempo México clasifica y me toca ir a mi primera Copa del Mundo, ¿no? Que es Brasil. Entonces, ahí creo que la prudencia es importante, porque te puedes encontrar con muchas injusticias. Y después la perseverancia, porque hasta en conseguir una entrevista hay que ser perseverante, ¿no? Para este trabajo, a la primera
no es tan fácil, ¿no? Y aunque te digan que sí, a lo mejor no se acomodan los tiempos, las fechas. Sí, siempre. Entonces hay que estar ahí perseverante, buscar la entrevista. En mi caso, que me gusta sacar notas, pues a veces no te la da el que quieres, hay que buscar a otro, y jamás decir, no, pues ya, la fregada con esta nota, no me importa. No, hay que ir por la nota, hay que ir y pelearla. Y es igual, ir creciendo, ir buscando tu sueño. No, yo empecé en un periódico y soñaba con llegar a la televisión, y cuando me llegó la oferta de la televisión me pagaban menos que en el periódico, imagínate, pero yo sabía que eso era lo que quería, ¿no? Y que si quería llegar a ese camino y a ese sueño, pues tenía que dar ese brinco aunque ganara menos, ¿no? Sacrifica ciertas cosas, pero siempre con la perseverancia muy clara, ¿no? De lo que quería hacer, y de ir alcanzando, ¿no? Cada uno de los sueños. Entonces, por eso creo que esa es la clave, ¿no? Paciencia, prudencia y perseverancia en lo que lleva mi estilo de vida, mi carrera, ¿no? Y que creo que es para muchos. Habrá otros que, no sé, son tocados por Dios y tienen un talento excepcional, que llegan y al siguiente día son narradores de selección mexicana, y qué maravilla, ¿no? El camino para todos es diferente, pero lo que yo he vivido dentro del medio de comunicación es que cuesta trabajo, ¿no? Que es una carrera larga y que hay que ser pacientes para poder llegar a lo que uno quiere. Fíjate, y tomas un punto muy importante, que creo que eso es el efecto visceral, que a veces en eso que te pasó, que fue el jefe. Sí. Si hubiera sido por un efecto visceral, pues claro que lo mandas a la fregada todo, pero claro, hoy no sería Gibran quien está aquí, no serían muchas cosas, por decisiones que son mínimas, pero esas decisiones es respira, y va a venir una... Platícalo con alguien, yo en este caso fue con mi hermano, ¿no? Que vivía aquí en Ciudad de México. No, yo si no tuviera a mis hermanos y a mis papás, yo no sé cuántas veces ya hubiera tirado la toalla, pero la verdad es que he tenido muchos momentos en los que quiero mandar todo a volar. Otro que se me viene a la cabeza, en Rusia 2018, yo cubría selección mexicana, pero para Univisión, y Univisión no tenía los derechos Sí, es correcto, no los tenía... Los tenía Televisa y Telemundo para Estados Unidos. Entonces yo no tenía acreditación para entrar a los estadios, porque en el tema de televisoras es muy duro cuando no tienes derechos. Me ha tocado siempre estar del lado bueno, ¿no? De tener derechos, y es una maravilla porque conoces todo y entras a todos lados, pero en esa ocasión no teníamos derechos. Y te soy sincero, cuando llega la hora del partido México-Alemania, el debut, y mi jefe me dice, bueno, pues tienes que hacer enlaces desde afuera, y yo, ¿no voy a entrar al partido? ¿Cómo? O sea, si el mejor partido de México. Desde hace un año sin dormir, ¿no? Cubriendo la selección, ganando todas las notas, siendo uno de los mejores en selección mexicana. Y de verdad, yo sabía que no era una injusticia lo que me estaba haciendo mi jefe. Simplemente, pues no había... Sí, no hay acreditación. No había acreditación. Pero yo también estaba enojado, ¿no? Ese día previo al partido de México-Alemania, porque no iba a estar en el partido. La verdad es que se me hacía injusto, ¿no? Porque pues yo era el reportero de la selección mexicana, y al final pues ni lo vi, ¿sí sabes? Estaba a un kilómetro, medio kilómetro del estadio de Luzhniki, y a lo lejos escuché el gol, ¿no? Y en redes ya vi que era el de México, pero todo lo viví desde afuera, ¿sí sabes? Sí. Y en ese momento pues quieres agarrar el primer vuelo y regresarte a México, comprarte un 12 y ver el partido con tus amigos y tu familia, ¿no? Y no estar ahí sin vivirlo dentro de cómo es el ser reportero. Pero bueno, ese tipo de cosas hay que aguantarlas, ¿no? Y soportarlas. Y después, el partido de octavos de final México-Brasil, llegó mi jefe y me dio un boleto para que entrara a ver el partido, porque él sabía lo que yo había trabajado, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo sé que nunca fue injusto conmigo, solamente fueron las circunstancias. Sí, así es. Y al final me dio un premio como de decir, te la has partido, güey. Ahí está, güey. Paciencia, que en algún momento llega la oportunidad o el premio, ¿no? Y fíjate, me ha tocado, la fortuna de ir a varios mundiales como espectador completamente. Y creo que el Mundial de Rusia, la tónica del ambiente fue muy diferente, o sea, fue muy buena. En Qatar, a comparación de Qatar, que creo que fue más frío, pero Qatar te tocó ya más en forma, me imagino. Sí, bueno, Qatar es el mejor mundial de mi vida, ¿no? A ver, Brasil fue mi primera experiencia, ¿no? Mi primera vez, ¿no? Y fue con récord, con un periódico. Le agradezco mucho porque ahí empezaba la era digital. Entonces yo empecé a hacer videos, me acuerdo, y gracias a un video que hago en Brasil,
en Univisión lo ven y me terminan dándole el palomazo de, ok, vamos a darle la oportunidad a Gibran. Porque yo era muy buen reportero, ¿no? Y periodista, pero no hacía tele. Claro. Y de repente a los de televisión les da miedo traer a alguien de periódico porque viene acartonado, porque viene sin experiencia. Sí. Y no quieres a alguien así, quieres a alguien ya hecho, ¿no? No quieres perder tiempo en preparar en formarlo a fin de cuentas, ¿no? Al final no. Y entonces como que ese video los hizo como decir, ok, ahí está, Gibran sí se puede, sí se atreve en televisión, ¿no? Después llegó Rusia, que lo hice con Univisión. Para mí de verdad fue un mundial, la gente va a decir, ¿cómo dices eso? Pero de verdad para mí fue un mundial nefasto, porque fue muy cansado, porque las distancias las distancias eran tremendas. De verdad no dormía, el cambio de horario era pues muy difícil. México estaba concentrado en, no me acuerdo ni dónde era, pero estaba como 1 hora de Moscú. Yo vivía allá, yo nunca estuve en Moscú, yo nunca viví la fiesta, yo nunca sentí el mundial, ¿no? Y te decía, aparte no iba a los partidos. Entonces realmente fue un mundial, pues no como me lo hubiera imaginado, pero después entendí que tenía que ser el mundial de mi consolidación, porque dependiendo de lo que yo hiciera en ese mundial, yo sabía que mis jefes iban a confiar en mí para un proceso más o no. Y entonces lo aproveché, ¿no? Más allá de que no fue el mundial deseado, pues aproveché los momentos que tuve. Y Qatar, pues es inolvidable, porque fue todo totalmente diferente, ¿no? A pesar del cambio de horario, que fue difícil, todo el mundial era ahí. Como aficionado, ¿fuiste el de Qatar? Sí, claro, sí. No, como aficionado debió ser una maravilla. Sí, porque realmente no es cansado porque lo tienes todo en corto. El metro es una belleza. Era una belleza. La verdad es que, más allá de que a los que les gusta las fiestas, a lo mejor fue un factor el hecho de que no vendieran cerveza en los estadios. Fuera de eso, para mí fue un gran mundial. En todos los aspectos. Porque había seguridad, porque era muy fácil moverse. La realidad es que la movilidad era muy práctica. Hasta la entrada de los estadios, digo, ustedes que entraban todavía más al fondo, para los aficionados era caminar unos 3-4 kilómetros antes, pero pues bueno. Siempre decíamos, es el mundial del caminar. Es el mundial de caminar, sí. Porque cómo caminamos. Sí había mucho que caminar. Pero bueno, la verdad es que fue un mundial bastante accesible para todos. Y en términos personales, para mí, fue una maravilla. Fue una maravilla porque fui parte de las transmisiones. Estuve en todos los partidos, me tocó entrevistar al Tata Martino previo a los partidos, me tocaba hacer las flash después de los juegos, ¿no? Cuando Memo Ochoa le para el penal a Lewandowski, le hago las entrevistas al final, ¿no? Se quita los guantes Memo y se los da al jefe de prensa y les dice, guárdamelos bien, estos van para el museo. Cosas que vas viviendo que solo las ves ahí, ¿no? Al igual que me tocó ver la molestia cuando quedaron eliminados, ¿no? O sea, no quería hablar ningún jugador de México y tenían que hablar a fuerza, sí o sí, por reglamento, porque así es la FIFA. Entonces, me acuerdo que ese día entrevisté a Chávez y a... Golazo y a Edson, el golazo, golazo de Chávez, Chávez. Qué difícil entrevistar a un jugador que acaba de quedar eliminado y sobre todo cuando México dio un paso hacia atrás, ¿no? En las Copas del Totalmente, Mundo. sí. Entonces recuerdo a un Edson muy molesto, ¿no? Y yo lo entendía. A un Chávez que con ese sentimiento de haber hecho un golazo, pero que no queda sirvió, la molestia, ¿no? Sí, no te que sirve. no sirvió de nada, ¿no? Entonces el poder sentir todas esas experiencias, pues para mí fue maravilloso. Y además, y me voy a parar el cuello, porque no tengo duda de que fui el mejor reportero de esa Copa del Mundo. Yo y el Tata Martino éramos uno mismo, casi, y la verdad es que tenía mucha información, sabía todo lo que iba a hacer el Tata. Entonces, cuando tú como reportero tienes tanta información, te conviertes en un tipo indispensable para... Ahora sí que el Midas del reportero, ajá, ¿sí? Para los programas. Entonces, todos los programas, quiero a Gibran en vivo, porque yo al final... Les daba la carnita, ¿no? Para que ellos ya hicieran la polémica y pudieran platicar de ciertas cosas. Así que bueno, no, para mí fue en todo, para mí fue un gran mundial, a excepción de que pues México no clasificó, ¿no? A la siguiente ronda. Fíjate, ese es un punto importante porque a fin de cuentas, digo, todos los chavitos pues ven a los jugadores, ven a los ídolos que están ahí, pero también hay muchos chavos que ven al reportero, que ven al comentarista que está detrás de todos ellos, que también... Lo importante es que no solamente se vuelve la persona pues, cercana, sino realmente después haces amistades con algunos, unos más, unos menos, pero haces una cercanía donde también te vuelves
pues el confidente del que, Gibran, no le vayas a decir a nadie, por favor. Y tú, puta Es bien madre, difícil, es difícil. no me digan. Sí, no me digas. Sí, no, yo la verdad, yo cuando alguien me dice, güey, te voy a decir algo, pero no se lo cuentes a nadie. No me digas, güey, no me digas, porque al final esa es mi chamba, güey, sacar notas. Porque ¿sabes qué me pasa, güey? Que si tú me dices, a ver, te voy a contar esto que me enteré, pero no lo digas. Bueno, capaz que yo tengo la posibilidad de enterarme por otra parte. Claro. Y si me entero por otra parte, ya no lo voy a poder decir por ti. Y entonces ahí sí ya afecta mi trabajo, ¿no? Sí. Yo prefiero que no me digan y al final te terminan diciendo. Porque cuando alguien llega y te cuenta es porque lo quieren decir. Sí, Claro, sí. O sea, al final... No lo digas. Esa es la realidad, ¿no? Sí. O luego te dicen, nomás aguántame unos días, ¿no? Para que lo saques y... Entonces, sí, ese punto, yo la verdad trato de poner esa línea muy marcada, ¿no? Entre ser reportero y los jugadores, directivos o técnicos. Te diría que no tengo ni un solo amigo, ¿no? En el fútbol. Quizá el Tata Martino es con la persona que más relación tuve, porque con él incluso sí llegué a comer, a cenar. Teníamos como que una plática más estrecha, pero hablábamos mucho de fútbol. Tampoco era que me contara todo, ¿no? Claro. Todo lo que iba a hacer. Pero sí creo que tuve una relación más cercana. No sé si como su amigo, ¿no? La verdad, porque al final no creo que fuimos como grandes amigos, ¿no? Y sí creo que en el medio jamás he tenido, ¿no? un amigo futbolista, ¿no? Me he llevado bien con muchos, con Marchesín, con Memo Ochoa, a Henry lo saludo bien, o sea, me llevo bien con muchos futbolistas, ¿no? Y creo que esa parte está bien, pero de ninguno soy amigo, ¿no? Esa es una realidad. Es más, mucha gente cree, incluidos directivos, técnicos, que los futbolistas son los que me pasan las alineaciones, ¿no? De los partidos de la selección o de México. Jamás en la vida un futbolista me ha pasado una alineación. Jamás. Yo jamás me he escrito con un futbolista para eso. Les podré preguntar otras cosas, ¿no? Pero una alineación no me han pasado un futbolista. Yo creo que ni saben cómo doy con las alineaciones, pero ellos creen que lo fácil es que sea un futbolista. Entonces, pues que a veces ni siquiera el futbolista la tiene al 100%. Pues a veces no, porque tú no sabes la cabeza del técnico. Claro. Por más que puso un 11, pues él te puede llegar a decir, este fue el 11 que puso. Pero al día siguiente el técnico se levanta con la izquierda y dice, voy a poner otro portero. Entonces, y varía con los técnicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tata no le movía, con lo que entrenaba jugaba. Y Osorio, no sabías nada. No le sabías nada. Era un crucigrama a nivel legendario, porque ponía un 11 y al día siguiente era todo diferente en el partido. Entonces, era difícil para los jugadores. Y bueno, pues por eso nadie le atinaba, ¿no? a las alineaciones de Osorio. Ahí sí varía en cada técnico, pero sí, honestamente nunca he tenido una relación así con un futbolista de salir, comer, echar relajo, todo este tipo de cosas. Pues no, como que sí tengo muy marcada esa línea. No se me hace mal, quien la tiene también es un punto a favor, ¿no? Pero en mi caso, pues no ha sucedido así. Realmente es más la interacción con tus mismos compañeros de trabajo. Sí, diría que, o sea, mis amigos con los que salgo, pues es la gente con la que trabajo, ¿no? Y la verdad es que tengo muy, muy buenos amigos. O sea, también sí me ha dado el ser reportero grandes amigos. Incluso hoy, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol que se llama Cuapa FC y somos los reporteros del América. Y yo les comentaba el otro día a ellos que el tener este equipo nos hizo conocernos de una manera diferente, porque de repente nos conocemos en lo que es los 20, 30 minutos Claro. de la conferencia de prensa. Y hoy no, vamos y jugamos y nos quedamos un ratito a platicar. Sí, una cervecita o algo, o los viajes, entonces eso ayuda. Y de repente ya que lleva a alguien a la esposa o al hijo, entonces empiezas a conocer un poco más el entorno, ¿no? Y empiezas a conectar quizá un poco más con ellos. Y bueno, pues empiezas a tener una muy buena relación, ¿no? Con ciertos reporteros, como todo, ¿no? Como es en la vida, ¿no? Estás en un salón de 50 personas, no todos son tus amigos, Claro. ¿no?
pero con varios te puedes llevar bien y hoy creo que mis grandes amigos de Ciudad de México, ¿no? Porque pues en Guadalajara tengo otra vida, en Ciudad de México sí me los ha dado el ser reportero, ¿no? Sí. La mayoría son reportero o por lo menos trabajan dentro de los medios de comunicación. Sí, fíjate, digo, también retrocediendo en ese punto de que también tienes muchos muy buenos amigos en Guadalajara. Sí. Bueno, que tienes otro también. Sí, gracias. Pero la realidad es que sí vas creciendo tus formas y tus amistades y vas migrando también, ¿no? Pero también decirle a veces a los chavos que pues ya ven un Gibran y que lo ven ahí en la selección y que dice, tal vez le va muy bien de comentarista, de reportero, pero como tú dijiste al principio, me pagaban poco y luego después en Univisión me pagaron mucho menos. Sí. Pero ahí cambiarlo es en el sentido de que te pagaban con experiencia. A ver. Que ahí luego dice uno, pero los jóvenes a veces no se quieren aventar en que les paguen por experiencia. Para mí el mejor sueldo que tuve en los medios de comunicación me los dio TV Azteca. TV Azteca me dio mi primer trabajo y no me dio sueldo. Y me abrió la puerta a los medios de comunicación. Porque gracias a TV Azteca a mí me conocieron en Guadalajara y a partir de ahí Record me busca, ¿no? y me contrata. Entonces, pues honestamente yo, por ejemplo, con TV Azteca digo, wow, jamás te voy a reprochar nada, ¿no? Estuve 6 meses trabajando gratis. Por supuesto que se iba a acabar en algún momento. O sea, si tú no encuentras un salario, pues al final de cuentas necesitas para vivir. Yo sabía que tenía un tiempo límite, ¿no? Para poder conseguirlo. Y al final, a los 6 meses, conseguí una chamba. Y llegó la de Record. Sin ser el gran salario, pero pues te empieza a dar como colchones, ¿no? De, ok, ya empecé con esto, ahora pues a tratar de crecer y a tratar de dar el paso. Y a los 5 años de que estuve en Record me llega la oportunidad de venir a México con Record también. Y entonces, obviamente, pides más, ¿no? Sí, ya claro. a México. Sí, pues, y aparte, no es barato a veces la Ciudad de México. No es barato, no es nada barato. Entonces, llego y me ofrecen un poco más. Tampoco era como que, wow, ¿no? Sabes, con esto ya hice toda mi vida. Pero al menos me daba un poquito más de paz. Algo que siempre me ha ayudado es pues que estoy soltero, no tengo hijos. Y quizá eso me ha hecho poder tomar ciertas decisiones que a lo mejor alguien que tiene 2 hijos no podría, ¿no? Claro. Porque tengo amigos que cuando tenían 30 ya eran papás de 2 niños. Sí, y no es lo mismo tomar una decisión soltero que casado y que tengan que comer los niños. Exacto, y yo a los 30 pues tomé la decisión de irme a Univisión ganando menos de lo que me daba Record. Imagínate que llego con mi esposa y le digo, me voy a ir a ganar menos 3,000 pesos menos de si de por sí ganamos nada, cabrón, ¿no? De por sí nos cuesta. No, entonces tomar esa decisión fue muy fácil para mí porque al final sabía que no me iba a llevar entre las patas a nadie, soy yo y nada más. Y sí es difícil, ¿no? O sea, yo te diría que yo realmente empecé a poder tener una tranquilidad económica después del Mundial del 2018 casi, ¿no? Ahí es donde creo que me empieza a ir mejor, ¿no? Y bueno, empiezas a crecer un poco económicamente, pero es lo que te digo, ¿no? Uno piensa que aparece en la televisión y empiezan a llover billetes, ¿no? Y la realidad es que, pues no. ¿Qué tanto influye el que tú tengas todo a veces de la mano a los seleccionados y que te estén preguntando cosas que a veces no sepas y que digas, ¿cómo lo puedo buscar esa nota? Porque a veces es complicado. Normalmente como reportero tú tienes como muy claro los temas que hay, ¿no? De cara a una fecha FIFA o al Mundial o cosas así. Pensando en selección, bueno, a veces un jugador, no sé, está tanto tiempo fuera de la selección y piensas, bueno, esta fecha FIFA a lo mejor regresa, ¿no? Entonces, siempre como reportero debes de tener ahí a la mano 2, 3 o hasta 4 temas que te pueden brincar. Y normalmente hay que saber o tener el timing, ¿no? De cuándo preguntar, cuándo no. Por ejemplo, yo como reportero de selección mexicana, yo sé cuándo mandan las cartas, ¿no? A Europa para solicitar a los futbolistas. Yo sé cuándo mandan las cartas a México para solicitar a los futbolistas. Como te decía hace rato, nunca involucro al futbolista. Nunca le pregunto al jugador si ya le hablaron para convocarlo. No, la verdad investigo por otro lado, por otra parte. Y tú sabes, ¿no? Cuál es el tema que debes de ir siguiendo. Yo trato de tocar base con mis fuentes al menos una vez por semana.
Una vez por semana platico con mis fuentes, no siempre es la misma, hay que variarle para no cansarlos también. Y ahí... Y para que no digan, ya me está hablando otra vez. Gibran. No, a ver, yo te digo sí. algo, Nacho. Yo sé que la gente y muchos de mis fuentes, ¿no? Y lo deben de saber, cuando ven que llega un WhatsApp mío es, este güey viene por algo, ¿no? Bueno, a veces, obviamente los felicito en su cumpleaños, ¿no? Sí, y claro. de repente también hago esa parte, ¿no? Porque también no es que los vea solamente como una fuente, ¿no? Los considero amigos, compañeros, ¿no? Con algunos incluso salgo a comer o a cenar. Sí tengo una relación como un poco más estrecha. Pero sí, si yo te escribo es porque algo necesito, ¿no? Algo ocupo. Y bueno, trato de una vez a la semana tocar base con diferentes fuentes para tratar de enterarme de cosas. Y a veces me llega la información solita. O sea, también me pasa de que abro WhatsApp y de repente traigo un mensaje ahí de, oye, que van a convocar a este. Ah, perfecto, ¿no? O sea, y te encuentras a personas y salen las pláticas. Entonces, es un poco raro, ¿no? Cómo se van manejando las cosas del reportero. Antes tenía que buscar todo sí o sí. Hoy, afortunadamente, ya me buscan también un poquito. Entonces, y es más fácil todo, ¿no? En la era del Tata, me caía, yo despertaba y tenía noticias en mi celular. Todo el rato ahí. Entonces, esa parte también es algo que creo que he ido creciendo, ¿no? Que como reportero tú vas soñando con el poder ser reconocido y que incluso ya algún pues directivo te busque para contarte algo. Y esa parte creo que yo sí he evolucionado, ¿no? Como reportero, porque ahora sí ya me toca que me busquen y me cuenten las cosas. No, y digo, la realidad es que a ti que te ha tocado ahorita, hoy en día, que seas el reportero de la selección mexicana, pero también estar con los clubes y con América muy cercano y todo, es muy diferente. Y aparte la tensión a veces de una selección es... o sea, digo, podemos recordar miles de situaciones y no nomás en esta era, sino en siempre ha sido motivo de crítica a la selección mexicana. Pero me tocó y los la grupos peor era, y todo. Nacho. Sí, o sea, los grupos... Eso lo tengo claro. Y me tocó la peor era de la selección mexicana, porque llevamos muchos años muy mal, ¿no? Yo creo que había altibajos hace mucho tiempo con la selección. Pero ahí estaba, ¿no? Siempre la selección. Y hay que ser honestos, la selección lleva 3 años, ¿no? Que la verdad no está bien. Le está costando mucho. A los jugadores les está costando mucho, ¿no? Por algo han pasado varios técnicos. O sea, en los últimos 2 años llevo la salida del Tata, Diego Coca, Jaime Lozano y ya Javier Aguirre. La verdad es que sí, para un reportero, la nota más difícil es la de un técnico, cuando no hay técnico, ¿no? Cuando van a correr un técnico o cuando va a llegar un técnico. Ese ciclo entre un técnico y otro es la parte más difícil para un reportero. Porque primero hay que estar detrás de los directivos para ver si van a correr al técnico. Y normalmente cuando las cosas van mal, nadie te busca, ¿no? Uh-huh. Nadie te contesta, todo el mundo está escondido. Entonces, es muy complicado, ¿no? El poder dar cuando van a correr un técnico. Después, corran al técnico y empiezan y se abren las barajas, ¿no? Y te traen a miles de cosas, nombres que ni al caso a veces. De verdad es súper complicado para un reportero el tratar de encontrar al nuevo técnico. La verdad es que no es fácil. Y creo que en ese sentido es la parte más difícil del reportero, ¿no? El dar con el nuevo nombre del técnico. Entonces llevamos, ¿no? 3 nuevos técnicos. Sí. De verdad que es una locura, ¿no? Es muy complicado y creo que es el momento de más tensión para cualquier reportero. Yo estoy seguro que a quien le preguntes, ¿cuál será el momento de más tensión en tu etapa de reportero? Dar con el nombre del nuevo técnico. Esa parte, porque aparte lo quiere saber el aficionado, lo quiere saber el jugador, lo quiere saber... Sí, la empresa, la radio, la prensa, todos. Todo el mundo lo quiere saber y es la nota, ¿no? Que tienes que ganar. Mira, yo afortunadamente... gané la nota de que venía el Tata Martino, ¿no? Y esa creo que me dio para arriba, ¿no? En mi carrera. Después,
La de Diego Coca yo no creo que la gané, pero supe competir cuando apareció el nombre de Diego Coca, no recuerdo quién la dio. Este, a- ya después cuando te ganan la nota, porque también es normal Ujú. que te Sí, ganen sí, sí. notas, ¿no? Ganas y pierdes, hay que saber reaccionar. Y entonces, ok, ya te la ganaron, pero entonces, ¿cómo viene? ¿Con cuánto con un contrato a cuánto tiempo? ¿Por qué lo eligieron a él? O que lo entrevistes al principio. O que lo entrevistes, ¿no? También. Entonces, la de Diego Coca no la gané yo, pero al final supe reaccionar y dar información importante. Después gané que venía Jaime Lozano y después gané que venía Javier Aguirre. Y además que venía Rafa Márquez como auxiliar. Entonces, no me quejo. De los últimos cambios en selección, creo que me ha Has tocado... estado ahí. Yo creo que mi nota más importante en mi vida es que Rafa Márquez venía de auxiliar a selección mexicana. Porque incluso... Sí, la diste y luego lo dieron de baja en Barcelona. Bueno, en Sí, Barcelona claro. se enteraron por mí. Y me estuvieron entrevistando muchos colegas de Barcelona, me invitaron a muchos programas para que yo contara la noticia. Entonces, sí creo que es la nota más importante que he tenido en mi carrera, ¿no? Fíjate que creo que hoy, digo, tú que estás muy, muy dentro de la selección mexicana, creo que Javier Aguirre y Rafa pudieran hacer una muy buena mancuerna, ¿no? Pero el tema hoy en día, y digo, ahorita que lo estamos platicando también por vía radio, esa falta de liderazgo como antes había, creo que sí llega a faltar. Digo, yo me acuerdo de niño cuando veía, pues, estaba Campos, Luis García, Aspe, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, o sea, ahí. Claudio Luego, Suárez. en la del 98, pues igual también Luis Hernández, Peláez, miles de personas, ¿no? Y así fue evolucionando con mucho tema de jerarquía, ¿no? Y Rafa Márquez, pues bueno, ya, no se diga más. Y con Andrés Guardado y con Javier. Pero hoy creo que esa conjunción creo que puede llegar como ese liderazgo, decir alguien, quien se pone en la selección en la espalda a veces cuesta, creo que ahorita, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y por eso creo que lo mejor es Rafa y Javier Aguirre, porque son dos tipos que fueron líderes, ¿no? Sí. Que pueden con el paquete. Yo, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo que viví en la última fecha FIFA del debut del Vasco Aguirre. Yo ya le vi otra manera de ser a Johan Vázquez. Lo vi como que dio un paso al frente. Y creo que tiene que ver Rafa Márquez en eso. Creo que tiene que ver Rafa, habló con él, le está haciendo entender las cualidades que tiene, Claro. pero que también puede ser un jugador mucho más importante para la selección. Montes creo que ya lo era. Sí. Creo que Montes ya también lo era. Entonces, cuando tienes dos centrales líderes, ¿no? Nos pasó mucho tiempo con Claudio Suárez y hasta el Capi Ramírez Pérez. Claro, sí, claro. Luego fue Claudio y Rafa. Y Rafa. Y luego fue Rafa y Héctor Moreno. Entonces siempre siempre tuvimos, ¿no? Muy buenos centrales con liderazgo. Y hoy creo que tanto Montes como Johan van a empezar a tomar ese, como ese estandarte, ¿no? De ser los líderes en la defensa. Sí, creo que le falta a la selección liderazgo, ¿no? Y ojalá lo encuentren. Ahí está Edson Álvarez, que también empieza a ser un tipo líder. Raúl, yo creo que ya lo era. Ahora que va a regresar Raúl Jiménez, creo que también puede tomar esa estafeta. En fin, hay que desarrollarlo. Yo ahí creo que ya entraríamos también, Nacho, en un tema muchísimo más... tendríamos que echarnos todo el día. Creo que ha cambiado la sociedad. Creo que hoy los jóvenes son diferentes a los jóvenes de hace muchos años. ¿No? La tecnología. Fíjate, ese es un punto ahí. ¿Cómo has evolucionado? Tú has visto la evolución, digo, hoy que estás aquí en Televisa, TUDN y todo. ¿Cómo hoy es el periodismo de TUDN Claro. dentro a cómo era hace 5 años, 6, 7 años, ¿no? Todo ha cambiado. Hoy, antes, un jugador nunca se enteraba, a menos de que el narrador lo madreara, ¿no? En la narración. Pero nunca se enteraba si le caía bien a la afición, si le caía mal, Y hoy, desafortunadamente para los jugadores, ¿no? Pues ahí está en las redes, y se la viven en las redes sociales. Claro. Pues ahí está este es un tarado, no sabe, ¿sabes? Entonces, todo eso lo consumen ellos. En mi caso, como reportero, ¿no? A un nivel mucho más pequeño,
pues también, ¿no? Llegan las buenas y las malas. Y hay que tratar de entender y saber cuando vienen las malas y la gente le caes mal o dijiste una tontería en televisión y todo el mundo se está burlando de ti. Hay que saber cómo consumir esa cuestión negativa, porque al final te vas a enterar. Y aunque no te enteres tú, se enteró tu mamá, se enteró tu hermano. Y ya te digo, oye, bueno, fíjate que... Y a ellos también les afecta, ¿no? Porque al final, es más, a veces creo que les afecta más a ellos. Fíjate, a mí me pasó una vez en un live que estaba haciendo, un seguidor me empezó a dar mucho hate, ¿no? Mucho hate. Y yo me daba risa, güey. Bueno, pues se metió uno de mis primos, empezó a ver el live y entonces le empezó a responder al que me estaba tirando. Y entonces empezaron a enganchar entre ellos dos. Y yo por el live le decía, primo, ya no te enganches, no pasa nada. Y ya, acabó el live y después mi primo me escribió, ya lo estoy siguiendo, va a ver ese cabrón, no sé qué. Güey, tranquilo, güey. O sea, tienes que aprender a convivir con ese tipo de cosas, güey, porque al final yo voy al estadio, paso caminando y la mitad me grita para una foto y la otra mitad me menta la madre, güey, ¿no? Y no pasa nada. Vaya con mi mamá, con mi hermano, con mi novia, con mis sobrinos, les vale, güey. Así es, o sea, esa es la parte que hay que aprender a vivir. Y lo que yo digo, y hace rato te decía, qué bueno que tu podcast conecta, gente, porque ojalá las redes conectaran para bien, ¿no? Para esa cercanía. Antes tú no tenías la cercanía de poder escribirle a un reportero y preguntarle algo. Hoy tengo mensajes y la verdad es que trato de contestarle a todos. Tengo un montón de mensajes, ¿no? Y trato de ayudarles a todos. Oye, ¿cómo le hago para conseguir boletos de no sé qué? Ahí te va el link, güey. Trato de ayudar a la gente, güey. Me consta que sí contesta. Entonces, ojalá las redes las aprovecháramos para eso, para conectar de buena manera. Y hoy con lo que tú hablabas, a ver, yo hoy creo que la tecnología es un paso importantísimo para todos, ¿no? Es algo positivo. Al punto que hoy creo que puede ser más famoso un influencer que yo, que estoy en televisión siendo el reportero de selección mexicana, ¿no? O sea, puede ser mucho más conocido. De verdad que si saben usar la tecnología es, wow, impresionante, es para bien. Al final creo que antes había 1, 2 o 3 opciones para poder trabajar en esto y creo que hay miles, ¿no? Hay miles, o sea, hoy el que no quiere es porque pues, simplemente no se quiere poner las pilas, pero yo conozco páginas de internet que empezaron de ser nada y que hoy ya los acreditan para ir a partidos de selección mexicana, ¿no? Y que están en las conferencias y que pues es... Está la Charlie, crecer, ¿no? Volvemos a lo mismo de la paciencia, ¿no? Y tú desde tu casa con una lap te puedes crear tu medio de comunicación, ¿no? Y eso a fin de cuentas impacta en cuestión de negocio, porque a fin de cuentas tú eres el reportero o eres el periodista, pero es un negocio, es un trabajo donde a fin de cuentas también tienes que visualizar el día de mañana, porque hoy puede estar también, como uno decimos, en TUDN, el día de mañana puede estar en cualquier otro medio de comunicación, pero también visualizar qué puede hacer Gibran el día de mañana para hacer más negocios y tener una rama, ¿no? Eso debe ser, y necesitamos gente como tú para eso, güey, para que nos explique realmente cómo poder aprovechar esto, porque no me queda claro que yo soy una marca, ¿no? Esa es una realidad. Es un punto importante. O sea, tú hoy Gibran Araige es una marca, totalmente. Güey, entonces la tienes que explotar al fin. Soy tan una marca que hoy o el día que sea en televisión digo alguna estupidez y la sepulto, ¿no? Hoy la marca se construye todos los días y yo creo que hoy la tengo bien, ¿no? Y bien posicionada, pero al igual que todos, ¿no? El día que haces algo mal o te equivocas, pues puedes acabar con tu carrera y en este caso con tu marca. Hay que saber aprovechar los momentos. Yo hoy creo que estoy en un gran momento, ¿no? Con la vitrina que me da Televisa, Univisión, ¿no? El ser reportero de selección mexicana. Creo que la estoy aprovechando porque gracias a eso he encontrado colaboraciones con otras empresas, ¿no? He podido colocarme en otros medios que han confiado en mí, ¿no? Hoy afortunadamente ya no solamente hago televisión, también hago radio, lo cual es importante. Por ahí creo que me falta el tener alguna columna en un medio impreso, es algo que me gustaría, el tener una columna y poder dar un poco más mi opinión, porque creo que he crecido mucho en el tema informativo, pero a veces me falta crecer en el tema, en el ser un líder de opinión, porque hoy no lo soy.
pero creo que ya tengo la capacidad para hacerlo, porque tengo tanta información que esa información te convierte Claro. en alguien que te puede debatir, por más que te llames como te llames, ¿no? Porque yo tengo la información y tú no la tienes, y con eso yo te puedo debatir. Fíjate, y creo que ahí, hablando en cuestión de los nichos de negocio, me decían una persona, oye, a ver, yo estoy 8 horas sentado o 10 horas en una oficina. ¿Cómo puedo? A ver, Nacho, ¿tú qué dices? ¿Cómo puedo tener otro negocio? Ah, pues, ¿tu carro está parado? Sí. Pues mételo a trabajar en una plataforma 8 horas. Mira. Y te da un negocio y un extra. Tú estás acá y estás teniendo un ingreso extra. En este caso, como líder de opinión, una página de fanáticos o de Gibran, hoy en día, ¿no? sí, y empiezas a hacer la parte de líder de opinión, que para mí en lo personal sí serías, porque tienes más entrada con muchas cosas, entonces, más que en un periódico a veces, con una página de Gibran, y se vuelve el día de mañana un negociazo que dices, ya estoy haciendo lo demás de cotorreo porque esto es lo que me deja más dinero. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es algo que tienen que ir construyendo. A ver, yo ahí de repente lo que digo es me falta otro Gibran, ¿no? O sea, me falta el otro Gibran que me ayude con todo el tema de las redes sociales, porque de verdad estoy de repente tanto tiempo entre buscando notas, investigando cosas, de viaje, acá, allá, he cambiado ¿no? de community, ¿no? Que me ayudan de repente con mis redes sociales cada rato, porque también soy muy desesperado y no sé, oye, quiero que me hagas este video, pero me urge ahorita. Y no me contesta en una hora, y ya cuando me contesta estoy, puta, pues, ¿qué pasó, no? Y me desespero, y de repente los dejo de buscar una semana, y no les doy nada en una semana. Entonces, por lo mismo, por lo diferente que es mi vida, porque yo creo que algo clave en la vida de todos es tener, no quiero decir que sea repetitiva, ¿no? Y que tengas una vida así como, ¿sabes? De agenda hecha, pero que por lo menos tengas como este ciclo, ¿no? De saber cómo va a ser tu vida. Yo no sé dónde voy a amanecer mañana, ¿no? No sé si al ratito me voy de viaje, no sé, porque me cambia mucho el día. Hoy descansaba y me tengo que ir a trabajar, ¿no? O sea, planeamos esta entrevista, ¿no? Entendiendo que yo descansaba y que no iba a tener ningún conflicto. Y todo. Y te escribí hoy en la mañana y te dije, ¿sabes qué? Necesito trabajar. Entonces, así es mi vida, güey. Ese es lo que pasa para mí, que de repente no puedo planear mi vida. Normalmente yo trabajo los fines de semana cuando juega América, y yo diría, bueno, la próxima semana puedo hacer un plan. Y de repente te avisan, oye, te necesitamos para el juego de Cruz Azul. Uy, pero ya había hecho plan. Pues no, te necesitamos, ¿no? Claro. Y esa es la parte que a mí de repente se me complica en mi vida. No saber qué va a pasar mañana, pero también que me gusta, ¿no? Porque al final creo que estoy donde estoy gracias a que muchas veces mis jefes me buscaron para solucionar un problema que tenían, y yo siempre les decía que sí. Y creo que esa parte también me ayudó, ¿no? El hecho de, oye, necesitamos que mañana te vayas a Paraguay. Un día amanecí con un mensaje de mi jefe, ¿te puedes ir en la noche a Paraguay? Sí. Vámonos. Y me fui. Y creo que esa parte me ayudó mucho para que mis jefes confiaran mucho en mí y que fuera la solución a todos sus problemas. Tenemos un problema, Gibran, ¿no? Él lo soluciona, él nos dice que sí a todo. Y hasta la fecha sí soy, ¿no? Y fíjate que es la importancia de decir un sí en un momento adecuado, o decir un no también en un momento adecuado, ¿no? Porque a veces uno, por querer todo decir que sí, luego se mete en una bronca, o por decir todo que no, también no agarras la oportunidad. Es muy famoso esto de hay que aprender a decir que no, ¿no? De ahí hasta libros, ¿no? Aprende a decir que no. A ver, entiendo, ¿no? Que en algún momento tienes que decir que no. Claro. Y también está bien. Pero para mí el decir sí te abre puertas, ¿no? Y yo creo que ya cuando abriste demasiadas puertas, ya tendrás la confianza de poder decir que no en algún momento. Yo de entrada les diría, en mi medio, di que sí a todo. O sea, yo de verdad me perdí eventos muy importantes por decir que sí. Pasé Navidades solo por decir que sí. Pasé Años Nuevos solos por decir que sí. Me atrevería a decir que el decir que sí me alejó mucho de cosas que me gustan, ¿no? Pero me acercó a lo que siempre soñé. A la pasión. Que era ser el reportero de la selección mexicana, ¿no? Y estar en Televisa.
hoy ya me doy el lujo de decir que no a veces, ¿no? O sea, creo que también vas creciendo en esa parte. Fíjate que algo importante ahí es, ¿qué le pudieras dar de consejo también a los jóvenes que quieren involucrarse en el medio de reporteros, de comentaristas, de radio, prensa? ¿Qué pudiera ser un parteaguas para ti? A ver, yo lo que siempre les aconsejo es experimenten antes de meterse a este mundo. Traten de alguna manera de palpar lo que es el medio de comunicación, porque de afuera se ve maravilloso, ¿no? De afuera el que ve a Gibran con el micrófono ahí, claro, a la hora del reporte dice, wow, no, yo quiero ser él, ¿no? Y lo digo porque yo lo dije 800,000 veces. Tú estuviste del otro lado y yo quiero ser el que está ahí. Yo quiero, en aquel tiempo André Marino, en paz descanse, sí, ahora que en paz descanse. Mí era mi ídolo, ¿no? Para mí era el ejemplo a seguir. Y creo que es bueno experimentar antes, porque ya después te echas tus 4 horas debajo de la lluvia, ¿no? Y sí, bueno, te tocó ahora en el partido de América estaba lloviendo, ¿no? Sí, o sea, a veces te echas 1 minuto de enlace y 4 horas de estar sentado, mojándote, asoleándote, sin comer. O sea, también tienes las cosas malas, que a mí no me molestan, que yo las soporto, me encantan, pero que hay gente que sí no soporta, güey, y que de verdad al mes, 2 meses dicen, yo me voy de aquí, güey, no, esto no es para mí, yo quiero vida, y está bien, es aceptable. Entonces yo sí creo que es importante que todo mundo trate de trabajar antes de salir de la escuela, ¿no? Si estudias, a tratar de buscar en algún lugar que te abran las puertas, y que sientas lo que es el medio de comunicación. Hoy, con tantas herramientas, pues si no, ya crea tú hasta tu propio podcast, tu canal, ¿no? Pero comprométete a tener una disciplina, porque si no, no te va a servir de nada, ¿no? Si no tienes esa disciplina, simplemente no sirve y nomás te vas a estar haciendo güey. Lo mejor sería poder entrarle a una empresa y sentir más o menos de qué va, ¿no? De qué se trata este mundo de los medios de comunicación. Y después lo que te decía hace un rato, ¿no? Decir que sí a todo, porque, a ver, yo le dije que sí a TV Azteca porque había una plaza para bajar señales, que no tiene nada que ver con ser reportero. Sí, claro. Es estar metido en un salón bajando videos de otras ciudades, y le dije que sí. Y a la semana me ofrecieron irme a Guadalajara para ser corresponsal. Entonces, creo que hay que decir que sí a todo, ¿no? A todo lo que te ofrezcan. Gibran, ¿quieres trabajar 6 meses como reportero en Guadalajara, pero no hay sueldo? Sí. Si realmente tienes el sueño, pues a veces hay que sufrirle un poco, y después llegarán los premios, ¿no? Y los réditos a todo lo que le inviertes en esta carrera, que sí es complicada, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro, es complicada, sí. Es perderte fines de semana, trabajamos los fines de semana, ¿no? Sí, básicamente. La parte del deporte pues es fines de semana, entonces sí, trabajas. A mí me cuesta mucho de repente pues estar con mi familia, eventos de mi familia. Esto no es mentira, tardé 2 años en poder ser padrino de mi sobrina de primera comunión porque no encontrábamos la fecha. Entonces cuando ella me pide que yo sea su padrino, le digo, ok, yo encantado, feliz de la vida. ¿Cuándo lo hacemos? ¿No? O sea, ok, ahora viene el momento difícil. ¿Qué fecha? ¿Cuándo lo hacemos? Y pusimos una fecha y desafortunadamente cambió esa fecha por un tema mío, entonces lo tuvimos que mover y al final se logró. Hoy, gracias a Dios, mi familia acomoda su vida por mí, porque todos tienen los fines libres, ¿no? Normalmente todos tienen los fines libres, menos yo. Sí. Entonces tratan de ayudarme a mí para yo poder estar ahí, lo cual les agradezco mucho porque para mí es pues importante también poder estar con pero la familia. También entienden la vida de un periodista que es complicada, es compleja. No complicada, sino compleja. Uh-huh. Compleja en cuestión de tiempos, porque complicada creo que habrá otras vidas más complicadas. No. Compleja en el sentido de los tiempos. No lo designas tú, sino hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Eres el más chingón, necesito que vayas a tal lado. Necesito que vayas a tal lado. Y es que de verdad te cambia todo el día. O sea, neta, hace no mucho
organicé una ida a ver a los Diablos Rojos, ¿no? Al béisbol, invité a mis hermanos, conseguí boletos y dije, qué chido, ¿no? Voy a ir con mis 2 hermanos, ¿no? Están acá en la Ciudad de México, los voy a invitar a los Diablos Rojos, o sea, pensé algo, vi el calendario, dije, el América no juega, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede ¿no? pasar ese día? O sea, dije, todo está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Y de repente me hablaron y me dijeron, oye, necesitamos que vengas a hacer un programa aquí porque no tenemos gente y tal. Y yo, pero tengo pues ni modo, güey, ¿no? Te toca. Entonces, pues se adelantaron mis hermanos y después llegué yo, güey, ¿no? Y ya llegué y me adapto, pero esa es la parte que bueno, pues muchas veces nos toca, ¿no? El acomodarnos a los horarios. Y bien pude haber dicho que no y resuélvanlo ustedes. Pero te resta puntos. Y en esta carrera hay que sumar puntos. No, y más que hoy, como decimos a veces, hoy estás ahí y mañana no sabes. Entonces. Algún día, el Furby, ¿no? Sí, sí. Que conocemos bien al Furby, ¿no? Y ya nos dejó y se fue a Univision Houston. Un día él me dio un muy buen consejo en la vida del reportero y de los medios de comunicación en general. Me dice, este mundo es como una burbuja, ¿no? Es una burbuja que ahí siempre está flotando. Y adentro estás tú. Y a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces en medio, ¿no? A veces no te pelan mucho. Pero lo importante es siempre vivir dentro de esa burbuja. Porque el día que te sales, no sabes cuándo vuelves a entrar. Mientras estés allá adentro, no te frustres cuando estés abajo, no te incomodes cuando estés en medio, ni tampoco te agrandes cuando estés arriba. Porque esto cambia de un día a otro, ¿no? Y hoy yo soy el reportero de Selección Mexicana, pero en 4 días cambian al jefe y llega un nuevo jefe y quiere gente nueva y se acabó. Claro. Pero me voy a tratar de mantener dentro de esa burbuja para un día volver a demostrar que puedo estar arriba. Entonces fue un consejo que se me quedó muy marcado, ¿no? Que me gustó mucho porque es la realidad, ¿no? Nunca hay que creer que porque ya estás arriba ya la hiciste. Así es. ¿No? Hay que mantenerse, hay que estar ahí y lo importante es vivir, ¿no? Dentro de la burbuja de los medios de comunicación. No, mi querido Gibran, la verdad es... Siempre, como decimos aquí, podemos estar horas y horas y horas. Es que así pasa en los podcasts, ¿no? Sí, lo empiezas a disfrutar lo disfrutas y una vez tráetela al vino, un vinito, una cerveza. Cerveza estaría mejor, pero... ¿Qué le dirías al Gibran niño que agarraba esa cámara hoy como estás tú aquí? Me va a hacer llorar, güey. ¿Qué le dirías? Pues no sé, le diría que lo logró, ¿no? Que lo logró y que gracias por hacer tantas cosas que cualquiera hubiera dicho, ese niño está loco, ¿no? Juega solo, hace torneos solos, está hablando solo enfrente de la televisión. De verdad es un niño que me gustaba hacer mucho todo solo, ¿no? Mis hermanos son muy grandes, hoy ya los disfruto, ¿no? Ya de grandes te llevas bien con todos, pero me llevan 7 años y el otro 10. Entonces, ¿sabes quién? Sí, no era. O sea, cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, hasta los 10 años, pues, ¿qué les interesaba estar conmigo jugando? Al contrario, me veían y decían, está loco, ¿no? Y todos sus amigos se les hacía muy chistoso verme jugar solo. Y yo con las paredes y narraba y gritaba. Entonces, hoy justo le diría eso, ¿no? Al Gibran morro. Le diría, qué bueno que no te dio pena jugar solo, qué bueno que no te dio pena salir y hacer cosas a lo loco. Y de verdad hice muchas cosas que aprendí solo, ¿no? Y que disfruté mucho cómo las viví. Y pues eso, ¿no? Que no dejé nunca de pelear por lo que quería, ¿no? Que era ser reportero. Pudo haber sido muy fácil tomar otra opción, ¿no? Y quizás podría estar hasta mejor ahorita, ¿no? Y con otra vida. Pero la verdad es que no, me siento muy contento, muy pleno, disfruto mucho lo que hago y espero poder hacerlo al menos hasta el 2034. Me parece... Ese es mi sueño. Mi querido Gibran, de verdad te agradezco que puedas haberte tomado el tiempo porque... Vuelvo al tema, es complicado a veces tener los tiempos. Gracias, y de verdad te agradezco, como te digo, infinito que hayas podido compartir un poco más también de tu vida, de cómo te sientes hoy en día y cómo te sentías de niño. Muchas gracias y te sigo deseando el éxito del mundo porque éxito habrá siempre para adelante para mi querido Gibran. No, Nacho, gracias. Gracias a ti por venir, por el esfuerzo que haces. Este tipo de cosas
justo es lo que platicábamos hace tiempo, te hace creértela más, ¿no? Porque que alguien como tú le tome el valor a que yo te diga así, te doy una entrevista y platicamos, y tú me digas, voy a Ciudad de México, me muevo y ver el gran equipo de trabajo que tienes, ¿no? Y la producción que tienes, y que hiciste todo este esfuerzo para venir a platicar conmigo, pues lo valoro mucho, de verdad lo valoro muchísimo, porque me hace sentir también que soy alguien importante, y eso pues le da mucho valor a lo que hago en mi carrera. Así que te agradezco, me da mucho gusto, y ojalá tengamos segunda parte, ¿no? La prometo tendremos. que la segunda es en Guadalajara. Me parece muy bien. La segunda la hacemos ya en Guadalajara. Ahí yo también soy local, así que... Sí, no. Con mucho gusto, la próxima vez que esté en Guadalajara nos ponemos de acuerdo y... Ahí sí le ponemos hasta con cervecita y todo. Sí, una cervecita. Sí. Luego digo muchas cosas de más con cervecita. No, está bien, bueno. entonces grábenlo con cervecita. No, la verdad, yo te agradezco, porque a veces abrir sí un poquito más con... Digo, tengo ya un rato conociéndote, pero ya un poquito más es complicado. Por eso te digo muchas gracias, y más que esfuerzo es un orgullo para mí, que siempre... Por eso le cambié el nombre en vez de ponerle Nachito Pastrana, ¿vale? Es Nachito Conecta, porque bueno. Me gusta conectar con nuevas personas, nuevos amigos, nueva gente que te involucra en el día a día, y pues realmente es un pedacito de que a los jóvenes les quede algo para que quede impacto. Bueno, y sigue conectando, güey. Sigue conectando y sigue echándole ganas y ayudando a la gente, porque sé que también las ayudas, ¿no? Con tus consejos, ¿no? Con toda esta parte que tienes como asesor financiero. Entonces, de mi parte, pues sabes que cuentas conmigo. Muchas para gracias. Lo que quieras, lo que necesites, y bueno, fue un placer para mí estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias. Y como siempre, aquí, iniciando en el podcast, mira. El padrino. Sí. Vamos a firmarlo. A firmarlo. Ay, a ver si firmo bien, ¿eh? No, tú dale. Haciendo la firma Ahí del está. padrino. Gibran Araige. Ahí está. Listo. La firma Ahí del quedó. padrino Ahí está. de la Venga, tercera pues temporada. Muchas gracias, de verdad, un honor ser el padrino. Ojalá que tenga mucho éxito esta tercera temporada, y que, bueno, se vengan muchas cosas buenas para ti. Esperemos que sí, ya con Padrino de Lujo ya todos los demás invitados también estarán aquí completamente. Muchísimas gracias, y pues estamos terminando este episodio. No se lo pierdan, porque de verdad está muy, muy, muy fregón. Nos vemos.